Estamos todos. Vamos a volver al problema. Entonces, un cursorcito más. Ok, listo. Entonces decíamos de esto no tiene ningún significado. Si bien hay que cuidar entonces sus expresiones de que haya homogeneidad de las dimensiones, no hay que forzarlas. Aquí no tiene ningún sentido multiplicar caudales, digamos, por el costo volumétrico del catalizador. En realidad nos estaría faltando datos porque tenemos que saber cuánto tiempo dura el catalizador. Si nos dicen que el catalizador dura un año, entonces tenemos que dividir este valor entre el año, qué sé yo, hay diferentes formas de hacerlo, pero no tiene ningún significado esto. ¿Ya? Entonces, es una trampita adicional que había en la pregunta. ¿No? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, en ese caso no se contemplaría el costo del catalizador. ¿Perdón? En ese caso no se contempla el costo del catalizador. Y claro, bueno, además de todas maneras, independiente de cuánto sea el tiempo de derivar, esto no va a desaparecer porque no es función de X, básicamente, ¿no? Pero estaría mal. Para calcular el beneficio está mal. Para obtener el óptimo no habría ningún problema. Va a encontrar el óptimo. Si el óptimo nos conviene o si estamos perdiendo plata ese óptimo, va a depender de cuánto es el verdadero costo de este catalizador. Pero es tener que saber cuánto nos cuesta, sé cuánto es por metro cúbico y ver cuánto tiempo nos dura. ¿No? Entonces, para tener beneficio necesitaríamos ese dato, pero para obtener el valor máximo derivado respecto a X no nos afectaría este término de acá. ¿No? Entonces, esa sería la respuesta, pero tendríamos que ver la forma de calcular eso. En este caso no tendría sentido cómo está puesto, ¿no? Sí, no sé si está claro eso. Doctor, entonces para obtener el beneficio máximo, vamos a derivar la ecuación donde está el C, ese que nos... Es, Bueno, en este caso podemos derivar respecto a X, igualando eso a 0, ¿no es cierto? Y en base a eso podemos, ¿se llama? Podemos despejar cuánto va a ser el valor de C, ¿no? Una vez que la derivada es igual a 0, podemos ver cuánto es la cantidad de C que corresponde a ese valor de ahí, ¿no? ya, gracias, doctor. Ok, entonces esa era esta pregunta. La siguiente era la de disociación del biceteno. Tenemos biceteno que forma 2-ceteno. Había que ver el dibujito para ver las cosas. Un reactor mixto de 10 litros, un caudal de 0,1 litro por segundo, un rendimiento del 90%. Prevemos que va un aumento de la demanda que es una cantidad 10 veces mayor. ¿No? Considerando que la concentración no cambia, que el gerente quiere modernizar la empresa por medio de un reactor de flujo pistón, calcular cuánto tiene que ser el volumen de este, sabiendo que la conversión de salida se mantiene en 90%. ¿No? Entonces, eso es lo que teníamos. ¿Alguien ha detectado algún error, alguna cosa que está mal dentro de esto? Para empezar, no estamos considerando el cambio de volumen. Correcto, cambio de volumen es porque es en reacción gaseosa, tengo que 1 produce 2, ¿no es cierto? Y eso hace que aquí tengo que reemplazar por el A sub 0, 1 menos X, y abajo tengo que poner 1 más eta X, tiene que estar presente dentro de la cinética, ¿no? Ahora, si bien el BFA sub 0 está relacionado de esta manera, ¿no es cierto? En este caso, teníamos acá por, sí, no, cada sub 0 puedo ponerlo por acá, ¿no es cierto? Puedo sacarlo, y el volumen por cada sub 0 sobre FA sub 0 sin el 10 va a ser la integral de X de 1 más eta X sobre 1 menos X, que va a corresponder a este valor. ¿No? Si producimos 10 veces más, eso cambia a 10 de FA sub 0, ¿no es cierto? El valor de la integral aquí va a seguir siendo 1 más eta X sobre 1 menos X, ¿no es cierto? K y A sub 0 no cambian, entonces ven del lado de la integral, cuando estamos en nueva producción, los límites son los mismos. El valor de la integral, si bien no es esta, es otro, se mantiene constante, ¿cierto?
este integral es constante. Del otro lado, K ya sub 0, que está multiplicando aquí, se mantiene constante. F a sub 0 es 10 veces lo que teníamos antes. La única forma que este número se mantenga constante es que el volumen también aumente por 10, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta es directa. Aunque no hayamos puesto eso, sabemos que el volumen va a tener que ser 10 veces más grande, pero el volumen no sería de 25,85 litros, sería otro volumen diferente, porque tiene un error al calcular 1 más θ, podría tomar el volumen, aunque responder la pregunta cuánto es el volumen de este, tiene que ser 10 veces más grande, eso sí sería verdad. Lo que no sería verdad sería que 258 litros o algo así, porque este número de aquí está mal, ¿no? Si calculado para esto o para el caso inicial, ¿no? Y, eso, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, doctor. Entonces, es lo que tendríamos en esta expresión. Aquí está, no sé por qué pues como 10, no sé, me olvidado escribir el volumen. Pero bueno, esa sería la relación en este caso, que era simple, ¿no? Y en el último caso tengo una cinética compleja que, ¿cuál es una regresión lineal, una regresión no lineal, perdón, porque no se puede deducir qué cinética es cuál, ¿no? Entonces tengo un reactor de 10 litros, tengo una conversión del 90%, nuevamente prevemos un incremento de la demanda de 10 veces el valor actual, ¿no es cierto? Tenemos un segundo reactor que va a ser acoplado al existente, y que determina el tamaño del reactor, si deseamos mantener la conversión, considera además que este nuevo reactor puede instalarse en serie antes o después del reactor existente, así como en paralelo, ¿no? Entonces, ciertas consideraciones generales, la mejor opción siempre es ponerlos en paralelo. La segunda mejor opción va a ser poner primero el reactor de 10 y luego el segundo de 93 litros. Hemos calculado en base a las ecuaciones y la relación de la cinética, ¿no? ¿Alguien ha visto algún error en esto o estaban contentos con el resultado, con el análisis? Yo hice, doctor, y me ¿Ya? salieron los mismos resultados, así, o que he hecho bien o me he equivocado y he caído en su trampa. O sea, no, lo único es que Mm, esa curva de 1 sobre RA menos CRA, sí. usted la ha dibujado creciente. Bueno, yo le he encontrado que la forma es de creciente, pero en sí no cambiaba, según lo que yo había hecho, no cambiaba. Ya, muy bien. Ese es el principal error, ¿no es cierto? De que si bien generalmente X contra 1 sobre RA es una curva de esta forma, no siempre es así. A veces tiene autocatalíticos, tiene otra forma. Y efectivamente, esta reacción, esta ecuación de aquí, sube un poquito y luego cae, ¿no? Que hace que todas las decían, en general es mejor así, o sea, en general se refiere a cinéticas donde 1 sobre E va aumentando a medida que va avanzando la conversión. ¿Por qué? Porque la cinética es cada vez más lenta, mientras más conversión hay, más diluidos son los reactivos. Es una tendencia general, pero no es la verdad absoluta. Y en este caso no era para nada la verdad absoluta, era más bien al contrario, ¿no? Eso hace que todo lo que estamos planteando aquí como tal, ¿no es cierto?, es equivocado, ¿no es cierto? Eh, ya no me acuerdo cuál era la mejor opción en este caso. La conclusión es que si aplicamos la ecuación tal como está, efectivamente encontramos estos valores, pero ahí está, me he olvidado que teníamos que mostrarles acá. Me parece es mejor, efectivamente. Me he olvidado. Había algún detallito. Los números si me han confirmado ustedes, los números que he puesto aquí son los correctos, son los que uno obtiene, ¿no es cierto? No me acuerdo Peter. Básicamente, el principal error era que efectivamente hay que graficar estas cosas. Cuando tenemos situaciones así, hay que graficar, hay que mirar cuál es la cara que tiene el monstruo para poder darnos cuenta si hay alguna opción mejor que otra, básicamente. Doctor, en este ejercicio, si los volúmenes salen igual a los que puso usted, entonces para comparar y elegir el menor, solo habría que elegir el mínimo, el volumen mínimo. Claro, la pregunta es simplemente escoger el mínimo, ¿no es cierto? Porque ver cuál de las opciones ponemos en paralelo, en serie, o en qué orden, cuál es la mejor opción, y efectivamente son los valores son correctos, ¿no? Pero normalmente la mejor opción no siempre es ponerlo en paralelo, depende de la forma que tiene la curva, ¿no? Doctor, digamos, si los tengo en serie, puedo comparar con una curva.
Pero ¿cómo puedo comparar esos que tengo en serio con uno que está en paralelo para elegir cuál es mejor? Gráficamente no va a poder hacerlo, o sea, o es muy difícil hacerlo y no hay una forma así rigurosa de hacerlo, ¿no? Tiene que calcular, no hay otra opción, ¿no? En ese caso, como se tiene que calcular. Calculo el volumen y dependiendo de eso decido. Correcto, y en base a eso decidir cuál es el volumen más pequeño o cualquier otra cosa que sea necesario decidir, ¿no? Pero sí, hay que resolverlo en esos casos. Doctor, Sí, una última pregunta de mi parte. Tenemos, bueno, podemos sacar para calcular la recirculación óptima, sí, podemos, claro, o sea, derivar de manera que la imagen, o sea, esa ecuación que nos dice que básicamente, como usted nos dijo, los dos travesaños son iguales, ¿no? sí, Pero eso es una manera que cuando tenemos la ecuación cinética podemos sacarlo analíticamente. Pero en correcto, casos donde solo tenemos los datos, correcto. podríamos hacer una integración numérica, o sea, o simplemente a ojo de buen cubero calculamos qué punto más o menos es, porque no Sí. va a ser tan fácil. No. O sea, es usar el ojo de buen cubero o toda la información. A veces nuestras cinéticas son 4 5 puntos, no tenemos mucha resolución entre esos puntos, más que hay error experimental, ¿no es cierto? Aunque lo hagamos en forma usando numérica, usando los valores, pocos valores donde todavía hay mucho ruido, no va a ser nuestro cálculo, no va a ser mejor que lo que estamos viendo a ojo de buen cubero. Y a veces el ojo de buen cubero, por esa intuición que uno tiene, puede ser mejor incluso que una integración numérica, ¿no? Entonces, Ah, ya. por un lado es eso. Por otro lado, en sistemas donde tenemos la cinética y podemos hacer una resolución analítica, muchas veces necesitamos hacer un sistema de tanteo y en vez de tantear sobre todo el rango de X, es mejor tantear cerca de donde sabemos que más o menos va a estar el resultado y esa aproximación de buen cubero nos va a dar una idea de más o menos por dónde tenemos que tantear para que todo sea más rápido y que podamos encontrar el resultado más fácilmente, ¿no? Sí, pero efectivamente, lo que usted dice es verdad, ¿no? En casos así donde solamente datos, el ojo del buen cubero es prácticamente la única opción. Sí, porque yo estaba intentando hacer justamente un ejemplo del libro que hace ¿Ya? eso y estaba haciendo con integración numérica entre diferentes rangos, pero Sí, me ha tomado más hacer eso que hacer el ejercicio. efectivamente. Entonces, por eso digo, en el examen, si usted nos da datos, yo creo que vamos a servir a ojo de buen cubero y no sé, no, Sí, no trato de evitar que tengan ese tanteos, o cuando hay un tanteo, como usted decía siempre, entonces plantean cómo se hace el tanteo, cuál es la técnica que van a utilizar para hacer el tanteo, armar el sistema de tanteo, pasar una vez y luego continuar, porque si ir tanteando hasta realmente en lugar que coincidan los valores, es perder tiempo. En el examen no, para nada, ¿no? ya doctor. Okay, no sé si ya no me vas a preguntar sobre esto, ¿no? Okay, ¿hay alguna pregunta más sobre lo que estamos viendo ahora para el examen? Doctor, una pregunta. En el ejercicio que teníamos los alfa, en el ejercicio con alfas, Sí, tengo dos valores, o sea, dos ecuaciones diferentes que expresen alfa. Y no sé si ¿ya? está. Y en ese caso, ¿cómo? No tendría cómo saber Necesito, no cuál. estoy escuchando muy bien, mi conexión está mal. En este problema me dice, ¿sí? Sí, en ese tenía una alfa cuadrática, entonces por lo tanto tenía dos ecuaciones diferentes para alfa. Correcto, ¿ya? Pues no, ¿cómo podría darme cuenta cuál es mejor o no podría porque no tengo datos, ¿no? Claro, pero por otro lado, alfa es un número entre 0 y 1, no puede ser negativo, tampoco puede ser más grande que 1, ¿no? Entonces, eso tienen que ver. Ahora, si está en forma analítica simplemente, sale una cuestión bastante larga, enredada, y no podemos despejar más allá y tenemos la solución, tenemos que tener datos para poder hacerlo un poquito más simple, más bonita. Entonces, ahí se queda de esa forma, ¿no? Ya no se puede simplificar más, ¿no? Ahora, a veces en el planteamiento, en alguna cosa, podemos aprovechar para simplificar algunos términos y a veces hay una solución más elegante, pero a veces la vida es así, no, sale un enredo espantoso y bueno, si está bien hecho, está bien, no nos preocupamos. Ya, te gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta para el examen? ¿Alguna cosa que quieren revisar antes? El Estamos con... último ejercicio, ¿Sí? el disociación del disete, ¿no?
Sí, Eh, También yo con ayuda de la ecuación de un reactor mixto, ya, primero el valor de K, ya, porque si bien no tengo A inicial, se me simplificaba al reemplazar mi FA inicial por caudal, que sí tengo, por A inicial. Entonces me ya, simplificaba y se podría hallar el valor de K y luego ese valor de K utilizarlo en la ecuación de flujo pistón, ya. haciendo eso de 10 veces el flujo, bueno, esa relación y hallaba también un volumen, entonces. No sé si Cierto. Sí, no, eso se estaba olvidando comentar. Efectivamente, este primer dato tuvimos a partir de un vector mixto y eso nos permitía tener el valor de K. ¿A sub 0 era un dato o no? no es un No, dato, pero pero el producto de K por A sub 0 sobre F A sub 0, este número se obtenía y era igual a 0,9 en este caso, ¿no? Claro que está mal aquí porque no estamos tomando en cuenta la expansión de gas, ¿no? Debería ser 1 menos 0,9 sobre 1 más eta X y eta calculado en base a esto, ¿no? Entonces, este número estaría equivocado, ¿no? Y efectivamente, cuando integramos aquí, integramos 1 más eta X sobre 1 menos X, y mandamos a multiplicar del otro lado, este número aquí lo vamos a tener, que va a ser el equivalente de 0,9 sobre 10 en realidad, pero no es 0,9, y tenemos que integrar aquí 1 más zx sobre 1 menos x para tener el valor. Estaba olvidando hacer la comparación de que efectivamente ahora estamos viendo un reactor tubular y el volumen va a ser una cosa muy diferente, obviamente es integral y no es el mismo cálculo que teníamos aquí con el mixto, ¿no? Entonces, eso hace que este volumen no va a ser 10 veces más que el otro, obviamente. Tiene razón, me estoy equivocando yo. Eh, pero sí, efectivamente, en esa parte entonces en la corrección. Y lo que usted hizo, despejar el K sub 0 o F sub 0, esto se obtiene a partir de la información del primer planteamiento con reactor mixto, ¿no? Solo que no es 0,9, perdón, ahí estaba el error, correcto. sí, o Sí, sea, pues sí. también podría reemplazar, solo despejar K. Es que no tenemos A sub 0 y no tenemos F A sub 0 tampoco, ¿no? Pero, Sabemos que son 10 litros, tengo caudal, pero para tener F A sub 0 tenemos que tener la concentración inicial y no nos dan esa concentración inicial. Entonces eh, no puedo, sería. no puedo despejar F A sub 0 y por ende no puedo despejar cuánto vale K. Sí, pero F a sub 0 es el caudal por la concentración inicial, entonces en ese caso se me simplificaría mi concentración inicial. Ok. Ok, perfecto. En ese caso sí, no tienes razón, sí. En ese caso, sí, tenemos el caudal, sí. Sí, efectivamente, puedo despejar. Tiene toda la razón del mundo. Sí. Y Yo lo luego dejo eso, aquí como un paquete, ¿no? Sí, y luego utilizar eso en la de, tomando en cuenta el efecto del volumen en la segunda, ¿verdad? Y con eso ya correcto. era. Pero el valor de K que calcula aquí tendría que haber incluido acá dentro el efecto de volumen, porque esto no va a ser 0,9, ¿no? Efectivamente, lo que usted dice, FA sub 0, lo estoy reemplazando por caudal por A sub 0, se simplifican los A sub 0, tengo un caudal, y el caudal era un dato, ¿no es cierto? Entonces K se despega, pero esta expresión de acá no puede ser 1 menos 0,9, sino esto sobre 1 más el eta X, ¿no? Entonces, el valor total no va a ser 0,9 y el K no lo voy a despejar en base al valor de 0,9, va a ser otro valor. Sí, excelente, doctor. Gracias. Ok, está bien. Ok, no hay más preguntas entonces. ¿Estamos listos para el viernes? Silencio. No. Doctor, respecto al examen, o sea, ¿va a ser la misma metodología que del anterior examen? Usted va a enviar y vamos a responderlo por WhatsApp. Creo que sí. Finalmente, mira, ha funcionado bien nomás. En este 3, 4 y 1, normalmente la mayor parte de la gente ha hecho honestamente el examen, estimo yo. Han habido unos cuantos casos que no estoy muy contento, no veo mucho la razón que se han sacado, pero en general lo han hecho de forma responsable, porque además, como habíamos indicado, queremos ver cómo estamos, cómo estamos saliendo, porque finalmente el que quiere estar habilitado está habilitado, dadas las condiciones que estamos viviendo, ¿no? El examen final va a ser de otro tipo, obviamente, donde va a haber más control para evitar temas de copia, etcétera. Entonces, y va a depender ya de la conciencia de cada quien. Pueden tener notas excelentes, pero si no, lo que han obtenido no es esfuerzo propio y saben que no están listos, saben que no van a poder pasar el examen final, entonces, no es decir, prefiero no estar habilitado, eso lo estoy dejando más a responsabilidad de ustedes y les pido, sí, esta vez nuevamente hagan como hicieron la mayor parte de ustedes, háganlo de forma seria, honesta, pónganlo, hagan lo que hagan, queremos saber cuán bien estamos, eso es todo, ¿ya?
Entonces, no va a tener incidencia sobre la habilitación en sí, ¿no? El examen final sí va a ser una evaluación individualizada y eso tengo que terminar de armarlo y vamos a, ¿no? Y va a ser la nota real que van a obtener al final de la materia, ¿no? Que esperamos refleje de la mejor forma posible. Posiblemente entonces tenemos presenciales, quizás no, hay varias cosas que todavía tenemos que ver, ¿no? Por el momento yo pienso que la mejor opción ha sido esa. Les mando el examen, confío en ustedes, háganlo seriamente, honestamente y evaluamos en base a eso, ¿no? El Jamilo que vimos utilizado, que me pareció una buena idea en su momento, por temas de conectividad y el hecho que no todos tenemos la misma calidad de acceso a Internet, hace de que fue muy arbitrario. Pues directamente con usted ya no hemos hecho el Jamilo y el primero ni lo voy a hacer esta segunda vez porque no es confiable. O sea, no refleja en realidad lo que estamos trabajando, ¿no? Okay, ¿alguien más quiere comentar algo más? Doctor, perdón, una última pregunta. Si me pide calcular la rentabilidad máxima, ¿hay alguna diferencia de eso con el beneficio de rentabilidad? Eh, Para mí yo lo veo un poquito como sinónimos. Puede que haya una pequeña diferencia técnica que hace que no sea exactamente la misma, ¿no es cierto? La idea en el fondo de rentabilidad es para un sistema acá, respecto a cuánto se ha invertido y gastado como inversión y como gasto operativo, cuánto es el extra que estoy ganando, ¿no? Eh, en, en cambio, el beneficio muchas veces está más relacionado con cuánto saco yo. Algunas personas, según sea administrador, industrial, otras cosas, pueden tener una opinión diferente, pero mi visión ahorita es de que beneficio es cuánto saco yo. Por ejemplo, si tengo un sistema que he invertido con plata del banco, ¿ya? Puede que la cosa sea rentable, ¿no? Pero mi beneficio sea negativo, incluso porque estoy pagando mi deuda al banco. Entonces, ese tipo de sutileza puede haber y eso hay que jugar con las palabras, hay que ver bien el significado de cada palabra. Pero como la materia esa no es sobre temas económicos, ¿no es cierto? A ratos lo usamos un poquito en forma como sinónimo, cuando no son propiamente sinónimos, y sería mejor hablar esto con un administrador, un industrial o sea, alguien que está más cerca de la parte administrativa en realidad, ¿no? Pero la idea un poquito es eso, ¿no? Rentabilidad. Entonces puede ser rentable, a pesar de que yo no estoy sacando beneficio, porque quizás tengo deudas con el banco o alguna cosa así. Sería la explicación, digamos, más simple, pero no entra en ese detalle en el examen, mucho menos, ¿no? Ya, doctor, gracias. Ok, entonces no hay más preguntas. Miren, nos queda como una media hora más o menos, un poco menos de una media hora. Eh, podemos avanzar si están interesados, podemos estar avanzando. Prefieren dejar el tiempo para estar trabajando ustedes y hacemos la próxima vez. No sé cuánto están reteniendo de lo que estamos viendo, o hacemos un repaso rápido de lo que hemos hecho hasta ahora del nuevo capítulo, o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ya, entonces repasamos rápidamente lo que hemos estado viendo, es más que todo es para lo que va a empezar en las clases después, ¿no? Cuando retomemos la materia, a partir del lunes probablemente, pero sí para anticipar un poquito las cosas que vienen y ir revisando rápidamente, ¿no es cierto? Hemos estado viendo temas de reacciones múltiples, ¿no es cierto? Ahora, mi reactivo puede producir un producto, otro producto, otros más, ¿no? Entonces, en este caso como este, ya me interesa más aumentar la cantidad de productos que me interesa, ¿no? El volumen, después, si puedo minimizarlo, lo voy a minimizar, pero no me importa tanto, más me importa maximizar la cantidad de productos que estoy buscando obtener, ¿no? Eso implica que voy a utilizar diferentes aspectos,
termodinámicos, cinéticos o incluso el tipo de reactor que estamos utilizando, ¿ya? Dijimos de que en general cuando tenemos una competencia entre producto deseado y no deseado, normalmente dentro de las expresiones diferenciales que tenemos, tratamos de eliminar tiempo, ya no nos importa en cuánto tiempo va a ser, queremos ver simplemente cantidad. Después, una vez que está resuelto cuáles son las condiciones ideales, vamos a pasar a calcular el tiempo y el volumen y el beneficio y todo lo que quieren, pero vamos a empezar viendo las cantidades. O sea, al dividir una expresión cinética sobre otra, lo importante es que desaparece el tiempo, ¿ya? Y eso ahora es la variación de S respecto a la variación de R. S es un producto deseado, R es un producto no deseado, o al revés, depende de cómo estamos, ¿no? Y en ecuaciones cinéticas de este sistema tenemos proporciones de K y tenemos potencias que va a depender del orden de las diferentes reacciones, ¿ya? Sobre los valores de K podemos entrar afectando la parte termodinámica, cambiando las temperaturas, o cinética, o usando catalizadores, podemos hacer bajar la barrera de oxidación de uno respecto al otro para cambiar esa proporción. Y respecto a las potencias, al orden de las reacciones, podemos jugar con estos órdenes, afectando según con las concentraciones, si son concentraciones altas o bajas, ¿no? Entonces, eso que habíamos visto, y habíamos dicho de que había que tener cuidado de que concentraciones por encima de 1, con potencias por encima de 1, hacen de que esta proporción de S a de R va a aumentar, pero también concentraciones por debajo de 1 a potencias por debajo de 0, hacen que también que aumente, ¿no? Y luego tenemos los otros extremos donde una concentración alta con un valor negativo en potencia o una concentración baja con una potencia alta y positiva en potencia, ambos nos van a hacer disminuir los valores y eso nos va a permitir jugar con los efectos de DS respecto a de E, ¿no? Que es el cambio puntual que tenemos de la proporción de ese aire. Lo que importa después es la suma de todos los tiempos que va a tener un efecto, pero estamos viendo en qué condiciones favorecemos que un producto se produzca más rápidamente que el otro, y jugando con estos efectos de concentración, ¿sí? Entonces, en un caso como ese, donde tenemos A con B con diferentes órdenes, ¿no es cierto? Tenemos una expresión como esta, y podemos ver que si, por ejemplo, queremos tener R, queremos que esta proporción sea lo más pequeño posible, entonces queremos que las concentraciones de A sean altas en este caso y bajas en este caso, de tal manera que ese valor sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, eso nos está indicando cómo vamos a mezclar A con B, y hay la diferencia entre si añado gota a gota B a un sistema A, o de golpe meto B a A, o mezclo todos en un. La forma en que vamos a organizar la combinación de productos nos va a permitir maximizar la proporción que hay entre uno y otro, ¿no? Lo mismo en el reactor tubular, no da lo mismo mandar A y B, los dos empiezan con altas concentraciones y van disminuyendo, o meto A y A va cayendo, pero A se encuentra constantemente con pequeñas cantidades de B, logramos que B esté siempre diluido, A va a empezar súper concentrado y luego va cayendo, obviamente va a terminar diluyéndose, obviamente, pero la forma que estamos combinando A con B está permitiendo analizar esto, ¿no? Y es un análisis bastante más cualitativo que hacemos, que es el sentido común de cómo mezclamos las cosas para lograr nuestro objetivo. Es importante. Después vamos a poder decidir por qué, si es mixto por lote o tubular o qué sé yo, y cómo lo vamos a hacer, que lo hacemos en base a este análisis cualitativo que hacemos respecto a las cinéticas que tenemos acá. Y eso me ayuda, porque así no tengo que resolver para un montón de casos posibles, ya puedo reducir el número de casos posibles para ver cómo favorecer un producto respecto al otro, ¿no? Luego, con eso hemos puesto más cuantitativamente, hemos definido dos conceptos que van a ser súper importantes en esta parte, que es el rendimiento fraccional instantáneo, que se llama phi, que en este caso estamos poniendo el producto R, que es el deseado en este caso, respecto a la cantidad, el reactivo inicial. Recuerden que en el análisis anterior vimos R respecto a S, simplemente había dos productos. Cuando hay tres, ya no puedo poner R respecto a S y R respecto a T, me complico. Podría ser R respecto a todos, es mucho más práctico, y por eso estamos poniendo como R respecto a A. Eso nos permite formalizar, es complementario al análisis que hicimos de R respecto a S hace un ratito, pero aquí podemos poner más números en este sentido, ¿no? Y este valor, que es una iota minúscula, ¿no es cierto? Y esta parte es un poquito confuso en el texto, pero no se hagan mucho problema con eso. El iota minúsculo es el cambio instantáneo, en un punto dado, a una concentración dada, en un momento, en un lugar dado, tengo esta proporción. ¿Cuánto de R se está formando respecto a cuánto A está desapareciendo, ¿no? Y el rendimiento fraccional global es el total, cuánto R total obtuve cuando A0 pasó del valor inicial al valor final, ¿no? Estos dos están relacionados, obviamente, en un reactor tubular. El iota total en el tubular es la integral del phi, el iota minúscula por variación de la concentración de A sobre
1 sobre A final menos A inicial, es la forma que se puede demostrar matemáticamente y coinciden las expresiones. En un reactor mixto, el valor total es el valor puntual por las condiciones que vimos, ¿no? Y podemos encontrar valores cruzados, vamos a verlo después cómo se hace, de dónde sale, ¿no? Y ahora la idea es de que tengo en el eje X voy a poner A, y en el eje Y voy a poner el valor de iota instantáneo, el rendimiento fraccional instantáneo. En toda esa parte del capítulo ya dejamos de usar conversiones para usar concentraciones directamente y efectos de volumen. Levenspiel lo hace desaparecer porque en tiempos el Levenspiel era demasiado complicado incluir efectos de volumen cuando son gases y relaciones no estoquiométricas, que le complicaba mucho el cálculo y no hay una forma simple. Eso ya se hace con más con métodos numéricos. Nosotros con MATLAB podemos resolver los problemas cuando hay efectos de volumen sin ningún problema. Y vamos a echar una miradita rápida a eso en algún momento, ¿sí? Aquí he graficado el valor de iota puntual. Cuando A sub 0 es el valor inicial, este valor puntual, cuán rápido se forma R respecto a A, es un cierto valor, va aumentando y vemos que a medida que va desapareciendo, se vuelve cada vez menos selectivo, ¿no? Entonces, la idea es optimizar los valores, las cantidades de los productos que nos interesan, y aquí vemos de que si la curva tiene esta forma, una tendencia positiva en general, para ir desde A0 a AF, la cantidad de S que tenemos con un reactor mixto va a ser proporcional al tamaño que tengo de este rectángulo. En cambio, con un reactor tubular va a ser la integral de eso. Entonces, en un sistema como este, vemos que tenemos más S usando un reactor tubular que un reactor mixto. También veríamos que un reactor mixto sería mejor si la conversión es pequeña, porque aquí tendríamos este rectángulo que sería todo esto de acá, contrariamente a la integral que sería menor, que estaríamos ahorrándonos este pequeño pedacito que estoy diciendo acá, respecto al reactor mixto, pero obviamente la conversión no sería muy buena, pero sí tendríamos harto S respecto a lo que no es. Y de igual manera, si el valor de iota minúscula es de tendencia negativa, vemos que un reactor mixto para llegar a un cierto punto me permite mayor selectividad, mayor cantidad de S proporcional a este rectángulo, contrariamente al reactor tubular que tiene la integral bajo la curva, ¿no? Entonces, para curvas más complejas como estas, podemos ver que nos conviene utilizar en esta primera parte un reactor mixto que me va a dar todo este valor de acá, y para la segunda parte un reactor tubular que me va a dar la integral por debajo de la curva, y esa combinación me va a permitir tener mayor cantidad de S. Entonces está el análisis, podemos usar ecuaciones para esto, podemos resolver el sistema y luego en base a eso ya calcular los volúmenes, todo lo que sea necesario y el rendimiento final que tenemos de S. Entonces, en base a eso, hay un pequeño ejercicio que lo vamos a hacer juntos, que ahorita no vale la pena entrar a hacer esto, nos queda 6 minutos solamente de tiempo de Zoom, pero vamos a analizar el siguiente sistema. A puede producir R, puede producir S y puede producir T, ¿ya? R lo formamos con una cinética que es orden 0, simplemente A se descompone con una velocidad constante 1 a E. No podemos hacer nada contra esto, ¿no? Que cualquier tipo de reactor, cualquier tipo de concentración, no nos afecta, la velocidad es constante. El S, que es el producto que estamos buscando, es lineal, orden 1 con A, y tiene una constante de 1 para que sea... No, está mal. Tengo una concentración de 2, debería ser acá, creo que está mal anotado. Pero bueno, es primer orden, ¿ya? Y para el producto T es una cinética de segundo orden. Entonces, aquí está claro que estamos en una disyuntiva, ¿no? Entonces, recuerden, quiero obtener S. S se forma proporcionalmente a la concentración de A. Diríamos, ok, está bien. Respecto a R, me convendría que sea lo más concentrado posible, ¿no? Puesto que si está muy diluido, por ejemplo, un reactor mixto, R está formando lentamente, pero S está formando lentamente, pero R contiene una constante cinética de 1, de orden 0, se está formando en forma implacable a la misma velocidad, no importa cuál sea la concentración. Entonces, si lo hago diluido, estoy perdiendo S respecto a R. Pero por otro lado, respecto a T, la cinética con T es con A cuadrado. Entonces, si está muy concentrado, T se va a formar mucho más rápido que S, ¿no? Este pobre S está en una disyuntiva, porque según cómo se compara con R, me convendría estar lo más concentrado posible, pero cuando vemos cómo se compara con T, tiene que estar lo más diluido posible. Y no hay forma de tener A diluido y concentrado, porque A es una misma especie simplemente, y ahora ver cómo podemos hacer. Ahora quiero ver, en este caso, calcular todo. Quiero ver qué fracción de impurezas con 90% de conversión tengo en un reactor mixto, en un reactor tubular, cuánto es la cantidad máxima de ese que se puede producir en un reactor mixto, en un reactor tubular. Con cualquier reactor, A puede ser reciclado con la concentración inicial,
cuál sería el que me conviene. Entonces, vamos a hacer hartos cálculos en base a esto, ¿cierto? Y simplemente para anticipar un poco, no vamos a resolverlo ahorita, porque cada uno de estos temas exige que siempre entendamos bien, pero básicamente lo que vamos a hacer es calcular phi. Phi es d sobre menos de a, eso es 2a, lo que sí estaba mal, esto tenía que decir 2a a la cinética. Equivoco a escribir esto. ds es 2a y dA es obviamente a que forma RSIT, entonces va a ser 1 más 2a más a cuadrado, y los números están oportunamente escogidos como para que yo pueda factorizar lo que de aquí abajo para tener 1 más a al cuadrado. ¿Ya? Entonces, es mi valor de phi, y aquí graficar el valor de phi. Nota que tenemos valores altos cuando la concentración es alta y luego va cayendo. Tengo un máximo en alguna parte y ahora tenemos que ver la forma de calcular pureza en un caso y en el otro, calcular la cantidad máxima que se puede producir, etc. Y podemos hacer más preguntas, podemos optimizar de precios, de beneficios, qué sé yo. Hay muchas cosas que podemos hacer con este problema, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? No sé si hay preguntas, alguna duda sobre lo que estamos viendo aquí. Todavía no, doctor. Ok, esto, como les digo, no es importante que lo aprendan, lo entiendan ahorita. A partir del sábado nos vamos a poner a trabajar, o el viernes después del examen, nos vamos a poner a trabajar con esto para estar a la altura. El concepto de los iotas, o phi, como lo he llamado aquí, yo no sé cómo llamarlo en realidad, es un poquito nuevo, y el entender que esta relación de DS sobre DA, es cosas no son nada obvias al comienzo, son bien simples, pero hay que, ¿se llama? Tenemos que reprogramar nuestra cabeza un poquito para poder entender eso. Entonces, lo que hemos hecho ha sido plantar las semillitas de las cosas que vamos a necesitar entender para esta parte de acá, y después lo vamos a trabajar bien con calma. Ahorita no tiene ninguna importancia. Lo importante ahorita es de que estén al día para el examen. Entonces, para eso nos vemos el viernes. ¿Sí? Esta tarde y mañana, dudas, si quieren, todavía puedo responderles. Si son preguntas un poquito más generales, les pediría que lo hagan en el WhatsApp del grupo, no individualmente. De esa manera respondo para aclarar las dudas de todo el mundo de una vez. ¿No? Si son algunas cosas más personales, más puntuales, con personas más puntuales, una duda que uno tiene y prefiere sin hacer la pregunta, me mandan directamente la pregunta, no hay ningún lío. ¿Ya? Okay. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Estamos bien? Ok, entonces no se haga mucho problema. Este examen no es, digamos, como todos los exámenes de mitad 4, no es muy fácil, contrariamente a los otros procesos que sí eran súper simples, pero por otro lado, es bien fácil para mí hacer un examen que ni Levenspiel puede responder. Es fácil de hacer. Y lo que entendido, si no se hagan mucho lío, háganlo de la mejor forma posible. Recuerden, no tiene nada que ver para la habilitación, esto es simplemente para ver cuán bien estamos, ¿cierto? Podemos hacer un examen para que todo el mundo se saque 100, no tiene ningún significado ese examen. Podemos hacer un examen para que todo el mundo se aplace, incluso Levenspiel, tampoco tiene ningún significado ese examen. Vamos a hacer un examen que nos permita más o menos, dado el contexto, nos dé una idea sobre qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué tan bien estamos, sabiendo de que si es la intención de matar a todo el mundo, incluso yo me voy a aplazar, pero incluso la MSP se va a aplazar, ¿no es cierto? No se preocupen tanto de eso. Lo importante es que lo hagan de una forma más clara y podamos evaluar cuán bien estamos entendiendo, cuán bien estamos aprendiendo la materia y qué partes no estamos entendiendo bien. Es lo que nos interesa poner en evidencia, más que sacar una nota. Entonces, estén tranquilos para el examen, no se hagan tanto lío y nos vemos el viernes. Ok, cuídense entonces, nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense.